Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Fer, el profe de informática del SAI, y la misión de este vídeo es enseñaros a inscribiros al ACTIC y a hacer una petición de examen. Por lo tanto, nos vamos aquí a la página del ACTIC, ¿no? Que la página del ACTIC ya sale aquí arriba, si os fijáis que es actic.chenca.cat. Si no, encima mío tenéis un QR que si lo escaneáis accedéis directamente a esta página web. Y si es vuestro primer contacto con esta página web, tenéis como que hacer un preregistro. Aquí encima, en lo más consultado, ¿no? Ya nos sale inscripción de aspirante. Y si le damos a inscripción de aspirante, nos sale aquí una serie de historias que sí estaría bien que la leyerais. Que esto básicamente viene a decir que si sois familia numerosa o monoparental, tenéis unos descuentos en las tasas de examen dependiendo de la categoría, o si estáis a la tour, sois jubilados, que no creo que seáis jubilados, ¿no? Pero si lo fuerais, o tenéis una discapacidad igual o superior al 33%, en cualquiera de estos tres casos quedáis exentos de pagar las tasas de examen. Pero bueno, esto ya cuando hacemos la introducción del curso también ya os lo explicamos más detalladamente. Pero bueno, siempre tenéis aquí un par de apartados que podéis leeroslo. Pero bueno, nosotros para registrarnos, no para hacer el preregistro, hay que darle aquí a continuar. Y cuando dais a continuar, os preguntará el tipo de documento que tenéis, ¿no? Si es DNI, NIE o pasaporte, ¿no? Cualquiera de los tres. Aquí escribiréis, ¿no? El número de identificación, ¿no? El número del DNI o lo que sea. Y el correo electrónico dos veces, ¿no? Un correo electrónico que podáis consultar, ¿no? Que sea vuestro, básicamente. Una vez rellenadas estas cuatro informaciones, le dais a continuar y aquí pueden pasar dos cosas. Que sea que dé como una especie de error porque ya estabais registrados en el ACTIC porque en su momento hicisteis una tramitación, os presentasteis a un examen, ya constará un perfil aquí a la web del ACTIC vuestro, que por eso no habría ningún problema. O puede decir que os han mandado un correo, enhorabuena, tal, tal, tal. Y el correo básicamente dice, hola, te has dado de alta, hasta luego. Pero bueno, este primer paso, si no os habéis registrado nunca al Actic, es necesario hacerlo. Luego, próximas veces que entréis, directamente es ir a la zona privada, ¿no? O sea que cuando venís aquí, cuando rellenáis todo esto, luego para identificarnos y empezar una solicitud de examen, ¿no? Tendremos que acceder a la zona privada. Y cuando venís aquí a la zona privada, podéis identificaros digitalmente de dos maneras distintas. Que la manera de abajo, ¿no? El Accés amb el GCAR, es básicamente para el personal interno de la Generalitat de Cataluña, que si le dais aquí al accedéis, esta página muchos os sonará y podéis usar vuestras credenciales corporativas para identificaros digitalmente en la página del Actic. O si no las tenéis todavía, ¿no? Que también por eso nos presentamos a cosas como el Actic y el catalán para acabar teniendo unas credenciales corporativas y trabajar para la Generalitat de Cataluña. Pero si aún no es el caso, aquí cuando accedéis a la zona privada, podéis identificaros con un certificado digital, ¿no? Que si venís aquí al primer acceso, ¿no? Al de acceso a Midecat móvil o certificado digital, aquí esta pantalla también os sonará probablemente. Podéis identificaros en la página del Actic mediante un IDCAT móvil, que es lo más rápido. Que incluso si no tenéis IDCAT móvil, os podéis dar de alta del IDCAT móvil aquí en internet y es gratuito e instantáneo. Que luego para usar esto es poner el DNI, poner aquí el teléfono, tinc IDCAT móvil, os mandarán un mensaje al móvil que cada vez que intentáis iniciar sesión es un mensaje nuevo que llega por SMS, introduciendo esos 6 dígitos que os proporcionarán, os identificáis digitalmente, ¿no? Es un certificado digital ligado al móvil, aunque de esto en clase hablaremos mejor, ¿no? O si tenéis certificado digital normal y corriente, DNI electrónico y tenéis un lector de DNI electrónico, o clave PIN, que mucha gente a día de hoy también tiene clave PIN, también podéis usar estos métodos para iniciar sesión aquí al Actic. Una vez iniciáis sesión, ¿no? Como es mi caso, ya en la pantalla de inicio de vuestra zona privada del Actic, ya si os fijáis, hay un botón gordo, gigante, rojo, que dice presentar nueva solicitud.
¿no? Que luego cuando dais a presentar nueva solicitud sale el complemento de la normativa, ¿no? De la protección de datos y lo leéis, ¿no? Deberíais de leer todo esto y demás, que esto también machacaremos al curso, que hay que leer las licencias de lo que aceptáis. Pero si queréis resumir esta parte y continuar correctamente la tramitación, básicamente no os opongáis a que consulten los datos por aquello que he comentado antes, ¿no? De que si estáis al paro no pagáis tasas de examen y tal. Claro, pensad que ellos lo tendrán que comprobar. No os opongáis, casi ellos ya sincronizan bases de datos y consultarán lo del paro o la situación que sea. Lo que sí que deberíamos de hacer es, en esta segunda pregunta, ¿no? Que dice, si no alegueu la condición de discapacidad, marqueu la casella, no autorizo, y luego esto de autoricemos a que nos manden comunicaciones y demás, para también saber el estado de la solicitud, para saber si ya ha finalizado correctamente, ¿no? Y todo eso por correo electrónico. Usarán esa vía. Resumiendo de esta pantallita, los dos últimos cuadraditos. Continuaremos y al continuar pedirán datos personales. Ahora tendréis que ir rellenando todo esto, ¿no? Que allí arriba sale nom, luego primer cognom, segundo cognom, todo esto habrá que rellenar. Y yo como muchos diría que esto de nom sentit no lo rellenéis. Básicamente esto de nom sentit es por si alguien aquí en sexo elige no binario, aunque en el nombre del DNI ponga Fernando, pues si queréis que os llame Rosa o algún tipo de apodo, se pondría aquí. Pero pensad que esto sustituye al nombre y el nombre y apellidos que incluís aquí en este formulario es el nombre y apellidos que va a salir al título. Resumiendo, que no rellenéis nom sentit, a menos que lo necesitéis, ¿no? Una vez rellenado todo esto, le daréis aquí a continuar y os preguntará el tipo de certificado que queréis obtener. ¿No? Venís aquí a este desplegable y ya elegís, ¿no? El básico, el medio o el avanzado. Pensad que para elegir el avanzado necesitáis tener el título del medio o un equivalente como el Competic 2. Y para hacer la tramitación del medio no necesitáis tener el básico previamente, ¿no? Por ejemplo, elijo Avanzat mismamente, continuaremos y luego pasáis a un segundo apartado de datos complementarios, que os hacen un pequeño cuestionario, ¿no? De si estáis al paro, si sois familia numerosa, monoparental y todas estas historias, para saber si quedáis exentos de pagar la taxa de examen o tenéis algún tipo de descuento. Porque claro, si ahora le doy a continuar, como no tengo ningún descuento, paso a esta pantalla de aquí y ya me dice pendiente de pagamento de la taxa. Si yo hubiese dicho que estoy al paro, que soy jubilado, bueno, jubilado no creo que sea, ¿no? Aún me queda mucho. Si o tengo algún descuento con familia numerosa y tal, aquí en el estado de la solicitud aparecería como pendiente de aprobación por una oficina gestora. Y probablemente habrá que esperar un día para que ellos validen que efectivamente estamos al paro, familia numerosa y que quedamos exentos o tenemos un descuento a la hora del pago de las tasas del examen. Pero si no tenemos descuento alguno, pues directamente a la solicitud en curso y aquí nos iríamos directamente al apartado de pagar las tasas del examen, que ya veis que las tasas del examen del avanzado sin ningún descuento son de 34,45 a día de hoy. Las del medio, que mucha gente también estará viendo este vídeo, sobre todo para hacer la tramitación del medio, son 27,60 €, que bueno, cuando llegáis aquí ya os dice el importe y si hubiera algún tipo de descuento, pues aquí también se habría ya reflejado. Que ya veis que el pago de las tasas de examen puede ser realizado mediante tarjeta bancaria o carta de pago. Yo básicamente recomendaría tarjeta bancaria porque así el pago queda grabado instantáneamente y en el mismo momento podéis acabar la solicitud. Si hacéis el pago por carta de pago, ellos tendrán que validarlo y tardará unos días. Y pensad que esto no lo he comentado hasta ahora, pero vamos, que a la introducción del curso lo explico perfectamente. El examen de láctica aquí en la página oficial se ha de tramitar con mínimo 7 días de antelación. Por lo tanto, si yo estoy grabando este vídeo a día 2 de abril de 2025, si yo tramitara el examen a día de hoy,
em, pues mínimo de los mínimos tendría que ser para el día 9 de abril, básicamente. La tramitación aquí en Actic ha de quedar finalizada con 7 días de antelación como mínimo. Y luego pensad que para llegar a este calendario, previamente habremos tenido que pagar las tasas de examen o esperar a que nos contesten a la bonificación de, ¿no? A la excepción de las tasas. Que esto os lo comunican por correo electrónico si no os oponéis en el primer paso. Una vez llegáis aquí, ¿no? Esto significa que ya tenéis las tasas de examen validadas o pagadas. Y aquí tenéis un calendario donde podéis elegir un día, ¿no? Por ejemplo, elegimos el día 15 de abril. Y luego, aquí abajo tenemos un filtro de centros que la manera más rápida de buscarnos a nosotros en este filtro es, vais aquí al nombre del centro, escribís SAI y nuestro centro es SAI Informática y Formación. No rellenéis nada más, porque si por ejemplo en nombre de la vía ponéis Berenguer 4 con un 4 y en verdad la calle es IV, ¿no? En romanos, ya no nos encuentra. O sea, buscad simplemente nombre del centro y cercar. Y una vez cercáis, claro, ahora me sale que no hay resultados porque no hay ninguna plaza de examen disponible. Pero si los hubiera en el día que yo he marcado, aquí aparecería el centro para seleccionarnos. Que de hecho vamos a hacer un ejemplo donde sí aparezca. Vale. Por ejemplo, elijo el día 16, busco el nombre del centro, ¿no? Otra vez, SAI, Informática y Formación, cerco, y como ahora en este día sí hay plazas, veis que sí que nos aparece el centro para elegirlo. Lo elegimos nosotros aquí, y después cuando elegís el centro, ¿no? Aquí ya os sale un desplegable con las horas disponibles. Lo elegís aquí en este desplegable. Si es el avanzado, deberíais de elegir las competencias las cuales queréis examinaros, que lo habitual es C4 y C8 si lo estáis formando en nuestra web, y si es el MICHA todo esto nos saldrá, y directamente a reservar, que cuando ya le dais a reservar os sale una pantallita donde, que claro, ahora no me deja porque no he elegido ninguna competencia, pero vamos a elegir aquí unas competencias. Os sale una pantallita con la solicitud detallada así rápidamente, confirmad que está todo correctamente y una vez lo tengáis confirmado, confirmar reserva. Para que no os pase como me ha pasado a mí aquí antes, que he elegido un día, he buscado el centro y no ha aparecido porque no habían plazas disponibles, los que sois alumnos nuestros no tengáis ningún problema en contactar con nosotros para elegir un día y una hora o preguntar qué días y qué horas tenemos disponibles. Y si no, siempre podéis filtrar aquí y agarraros a una plaza que hay. Pero si queréis elegir como alumnos nuestros un día y hora a gusto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros y hablamos de las próximas fechas que hayan disponibles. Dicho esto, cualquier duda que tengáis también que no me haya explicado bien en el vídeo, por supuesto poneros en contacto con nosotros que acabaremos de disipar todo este tipo de dudas. Pensad que aquel paso primero de inscripción de aspirante solo es necesario la primera vez, ¿no? O sea, si no tenéis perfil aquí a la web, hay que pasar por inscripción de aspirante, pero luego una vez ya tenéis un perfil creado, sea para acabar la solicitud del medio, para hacer la del avanzado o lo que sea, simplemente es iniciar sesión en zona privada y luego ya seguir los pasos desde presentar una nueva solicitud. Y por supuesto que si tenéis algún problema durante esta tramitación y el vídeo no haya sido suficiente, pasaros por nuestras instalaciones aquí a Tortosa, llamadnos y os ayudaremos encantados a hacer estos pasos. Así que espero que haya sido de provecho. Un saludo y nos vemos en clase.